Soy un omega de nivel bajo. Desde pequeño fui despreciado por mis padres, fue mi abuelo quien me crió. Antes de morir, me encomendó a otra familia. El abuelo de quien era un viejo amigo del mío, y sin pensarlo, decidió que su nieto se casaría conmigo. Cuando Kim se enteró, casi voltea la mesa. Me señaló con el dedo y, furioso, le preguntó a su abuelo. Hay muchas maneras de cuidar a alguien. ¿Por qué tiene que ser mediante el matrimonio? El abuelo de Kim, tranquilo, dio un sorbo a su té. Ya lo investigué. Ustedes dos tienen buena compatibilidad. ¿No eres tú el que nunca quiere salir con nadie? Pues a mi Samuel me parece una buena opción. Abuelo, sabes que detesto a los Omega, Kim respiró hondo. Además, que tengamos alta compatibilidad no significa que haya amor. El abuelo entrecerró los ojos. ¿Ya olvidaste que cuando eras niño lo conociste una vez y dijiste que te ibas a casar con él de grande? Ahora que este abuelo tuyo te ayuda a cumplir tu deseo infantil, me vienes con quejas. Kim se quedó sin palabras, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Eso fue una broma de niño, ni me acuerdo. Pero el abuelo hizo oídos sordos. Ya había decidido que nos casaríamos. Al ver eso, Kim se volvió hacia mí. ¿Y tú? ¿Tú quieres casarte? Bajé la cabeza y no respondí. Casarme era inevitable. Si no era con él, sería con otro alfa. Yo no tenía derecho a elegir con quién casarme. Mis padres, aunque me despreciaban, siempre me tuvieron en la mira. Querían usarme para conseguir una dote altísima y así casar a mi hermano alfa. Precisamente por eso, el abuelo me confió a esa familia antes de morir. 2. Como no pudo evitarlo, quien aceptó resignado y se subió al coche conmigo rumbo al registro civil. Me entregó el acuerdo prenupcial, indicándome que lo leyera. Ni lo miré, pasé directamente a la última página, tomé el bolígrafo y me dispuse a firmar. ¿Ni siquiera vas a leerlo? Me miró. ¿No te da miedo que te esté engañando? Tú no harías eso. Escribí mi nombre, con letra clara, una palabra tras otra. Kim soltó una risa sarcástica. Claro, el único engañado soy yo. Si no fuera porque le diste alguna droga rara a mi abuelo, ¿crees que estaría en esta situación? Abrí la boca, pero no pude decir nada tan feo como lo que dijo él. Kim era un alfa de clase S. De no ser por el abuelo, nunca se habría casado con un omega de clase baja como yo. Respondí con un seco, no lo hice, y giré la cara para no mirarlo más. Terminamos el trámite deprisa. Kim me tiró el librito rojo del matrimonio como si nada. Tengo cosas que hacer, no te acompaño. Y se fue con pasos largos hacia el estacionamiento. Pero tras unos pasos, se dio la vuelta. Quedamos en que cada quien hace su vida. Yo no me meto en la tuya, tú no te metas en la mía. Y dentro de un año, nos divorciamos. Entendido. 3. Según recordaba, encontré el departamento donde viviríamos Kim y yo. Pi. Contraseña incorrecta. Miré confundido el panel del candado digital e intenté de nuevo. Otra vez, incorrecta. Esa contraseña me la había dado el abuelo de Kim. Había venido 2 veces antes de la boda, no podía haberla olvidado. Si no funcionaba, solo podía significar que Kim la había cambiado sin avisar. Parpadeé lentamente, de repente, probé con una nueva combinación. DIN. Cerradura desbloqueada. El departamento estaba completamente a oscuras. Kim aún no había vuelto. Y parecía que tampoco pensaba regresar esta noche. Como no estaba, yo estaba feliz. Después de cenar, me acomodé en el sofá con una ensalada de frutas y puse una serie. De pronto, escuché ruido en la entrada. Volteé, y me crucé con la mirada de Kim. Él se detuvo al verme, y en sus ojos pasó un destello de sorpresa. ¿Cómo entraste?, preguntó, algo incómodo. Con la contraseña. La contraseña que Kim había cambiado en secreto.
La había cambiado por la fecha de hoy, justo dentro de un año. Como si quisiera dejarse un recordatorio. Como si también quisiera recordármelo a mí. Este matrimonio no fue por amor. Dentro de un año, nos divorciaremos. Aparté la mirada y le dije en voz baja. No te preocupes, no voy a aferrarme a ti cuando llegue el momento. Kim me miró fijamente por unos segundos, y al final solo dijo. Más te vale. Y subió rápidamente las escaleras. 4. Llevábamos medio mes sin pelearnos, cuando recibí un mensaje del abuelo de Kim. Quería que Kim y yo fuéramos a su casa a cenar. Le contesté con un simple ok y me paré en la acera para pedir un taxi. Ni siquiera había confirmado el destino, cuando un coche se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó, y apareció el perfil marcado de Kim. Sube. Miraba al frente, sin siquiera dignarse a verme. De no ser porque yo era la única persona ahí, ni siquiera habría sabido que hablaba conmigo. Al ver que lo hacía de mala gana, me negué sin pensarlo. No hace falta, tomo un taxi por mi cuenta. Kim chasqueó la lengua, molesto. Tanto que insististe en casarte conmigo, y ahora te haces la difícil. ¿Yo cuándo? Ni que lo hubiera obligado. Aunque normalmente no tengo mal genio, sus palabras me hicieron hervir. Giré sobre mis talones sin decir nada más y me fui caminando. Iba a buscar taxi a otro lado. Se oyó un portazo detrás, seguido de la voz furiosa de Kim. Samuel, no estarás deseando que el abuelo me eche la bronca, ¿no? La verdad. Sí, me gustaría verlo. Porque él de verdad es insoportable. Kim vino detrás de mí a paso rápido y me agarró del brazo. Tropecé un poco, el tirón me dolió y no pude evitar soltar un ay. Ni siquiera usé fuerza, dijo, soltándome enseguida. Se quedó mirando la marca roja en mi brazo y murmuró. Los omegas son todos unos delicados, ni fuerza hice y ya se quejan. ¡Qué lata! Me froté el brazo y lo miré mal, ya sin ganas de fingir. Sí, soy frágil y molesto. Pero nadie te pidió que vinieras. Kim se quedó callado, con la respiración desordenada. De forma torpe, volvió a tomarme del brazo. Esta vez lo hizo con cuidado, hasta su tono cambió. Lo que dije estuvo mal. Perdón. Anda, vamos. No hagamos esperar al abuelo. 5. Cuando llegamos a casa del abuelo de Kim, él me recibió sonriente y me arrastró a jugar ajedrez, sin hacerle caso a Kim que estaba al lado con cara de amargado. Mientras jugábamos, charlábamos un poco. El abuelo miró de reojo a Kim y me dio un reloj como regalo de bodas. Aunque intenté rechazarlo, al final no me quedó más que extender la muñeca para que él me lo pusiera. Se rió y dijo. Samuel, si alguna vez él se pasa contigo, dímelo sin miedo. El abuelo siempre va a estar de tu lado. Lo sé, abuelo. Le respondí con una sonrisa. A Kim se le frunció el ceño al instante. Reconocía ese lugar. De niño, mi abuelo me trajo una vez a su casa. En ese entonces, Kim no era así de seco. Más bien parecía un niño dulce. Me seguía a todas partes, me llenaba de halagos sin vergüenza y me decía que quería casarse conmigo. Pero nadie imaginó que aquella broma de niños se haría realidad. Me terminé casando con él. Ya caía la noche. Kim, con el ceño fruncido, por fin encontró una excusa para interrumpirnos. ¿No quedamos en cenar? Ya se enfrió la comida y ustedes siguen con el ajedrez. Durante la cena, Kim y yo tuvimos que sentarnos uno frente al otro. Tenía las piernas tan largas que a cada rato chocaban con las mías debajo de la mesa. Recordando cómo me lastimó el brazo, no pude evitar vengarme un poco. Le pasé el pie por la pierna varias veces solo para molestarlo. Él abrió los ojos como platos y dejó caer los palillos sobre la mesa. Samuel, ¿tú? El abuelo no se enteró de lo que pasó por debajo. Kim. ¿Y tú por qué le hablas así a Samuel? Abuelo, él claramente.
Las orejas se le pusieron rojas. Balbuceó un poco, pero no se atrevió a decirlo. Yo solo le sonreí con cara de yo no hice nada. 6. Kim siguió con la cara amarga hasta la hora de dormir. A diferencia de nuestra casa, aquí no se podía dormir en habitaciones separadas. Nos tocó compartir cama, y él se enrolló en las mantas como si temiera que lo fuera a atacar. Parecía un chico decente preocupado por su castidad. En la habitación flotaba un suave aroma a menta. No le di importancia. Pensé que era algún ambientador. Pero ya bien entrada la noche, empecé a sentir un calor extraño, como si algo se encendiera dentro de mí. No podía dormir, me removía inquieto. De pronto, una mano con olor a menta me sujetó del hombro. La voz fría de Kim sonó. Si no puedes dormir, sal. Su brazo estaba helado, y yo, instintivamente, lo abracé, rozando su piel con mi mejilla. Medio dormido, murmuré. ¿Será que no encendimos el aire? ¿O está dañado? Kim, tengo mucho calor. Kim se quedó paralizado. Usó un poco de fuerza para empujarme. Samuel, estás en celo, ¿no te das cuenta? En cuanto lo dijo, noté el olor de mis propias feromonas. Ese perfume a toronja estaba en el aire, intenso y envolvente. Toqué la parte trasera de mi cuello, buscando señales. No estaba hinchado, no era un celo real. Se me había olvidado. Los omega de nivel bajo como yo son muy sensibles a las feromonas de los alfa. Con apenas un poco, ya puedo entrar en celo falso. Me mordí un dedo con fuerza, tratando de calmarme con el dolor. ¿Y ahora qué hago? En un celo falso no se puede usar inhibidores. Tenía los ojos húmedos, ya no podía ver bien la cara de Kim. Pero el aroma a menta se hacía más intenso, más envolvente. Una mano grande me tapó los ojos. La voz de Kim, ronca, sonó. No me mires así. El calor no bajaba, al contrario, crecía. Desesperado, le tomé la muñeca y le pregunté con cautela. ¿Podrías ayudarme? Kim me miró de reojo, y en vez de responder, preguntó. ¿Olvidaste el acuerdo? En él decía que viviríamos sin meternos en la vida del otro, incluyendo los celos y periodos de sensibilidad. No lo olvidé. Pero el responsable de que yo esté así, eres tú. ¿Tan mal está que me ayudes? El aroma a menta en el aire empezó a disiparse. Eso decía todo. Kim no iba a ayudarme. Retiré la mano con amargura y me di la vuelta, abrazando la manta. El calor de mi cuerpo pareció disiparse por la frialdad que sentí en el corazón. Por fin pude respirar. ¿Molesto? Se escuchó el roce de ropa detrás de mí. Y de repente, unos brazos me envolvieron con calidez. Sin previo aviso, un dolor punzante me atravesó la nuca. 7. Después de la marca temporal, no vi a Kim por varios días. Cuando preguntaba, decían que había salido de viaje de trabajo. Pero en realidad, sentía que me estaba evitando. Ese día, después de morderme la glándula, aún disfrutaba la sensación de alivio cuando la calentura desaparecía. Kim me dejó sin mirar atrás y se refugió en el baño. Pensé que esperaría a que regresara para dormir. Pero cuando ya no pude aguantar más, él todavía no había vuelto. El sonido del agua corriendo en la ducha era un buen ruido blanco para dormir. Al despertar, el abuelo me dijo que Kim había salido de viaje repentinamente. Un omega recién marcado suele depender inconscientemente de su alfa. Pero mi alfa se había ido temprano, sin que yo lo supiera. En ese momento lo entendí todo. La marca temporal y el abrazo no significaban nada. Kim seguía sin aceptarme como su omega. Recogí mi tristeza y le dije que lo había entendido. Al notar la mezcla de feromonas en mí, el abuelo sonrió. Me mostró fotos de Kim desde pequeño y me contó muchas cosas sobre él. También me explicó por qué Kim odiaba tanto a los omegas. Kim es muy atractivo y un alfa de nivel S. Como heredero, mucha gente quería ganarse su favor.
Aprovechaban la influencia mutua de las feromonas AO para intentar manipularlo con omegas. En sus viajes de trabajo, muchas veces encontraron omegas en celo en su habitación de hotel. O recibía acoso por feromonas en muchos otros lugares. Ya fuera voluntario o forzado, esas cosas sucedían demasiado seguido. Por eso Kim odiaba aún más las feromonas y a los omegas. Me miró con voz suave y me preguntó: «Entonces, ¿puedes darle un poco más de tiempo por mi causa?» 8. Por respeto al abuelo de Kim, decidí enviarle un mensaje. «¿Cuándo vuelves?» Esperé un buen rato, pero no respondió. La marca en mi cuello ya había desaparecido y el aroma a menta se iba desvaneciendo de mi cuerpo. Mis glándulas se inflamaban de vez en cuando, señal de que mi celo estaba cerca. Como Kim no regresaba, decidí ir a la casa vieja donde vivía con el abuelo. Aunque era vieja y deteriorada, era el lugar seguro donde siempre pasaba mis celos. Cuando doblé en un callejón, sonó el din de mi móvil. Era Kim. Su respuesta fue corta y clara: «Hoy». No añadió nada más. Quizás eran las feromonas, pero me sentí muy decepcionado y seguí refrescando el chat. De repente, escuché pasos apresurados detrás de mí, con un olor fuerte a feromonas. Mis glándulas saltaron y un dolor incómodo se extendió por mi cuello. Un hombre me empujó con fuerza hacia atrás. No tuve tiempo de gritar, me tapó la boca rápidamente con una mano áspera. Mi móvil cayó al suelo con un golpe sordo, sin hacer ruido. Alguien me presionaba contra la pared y aspiraba mi cuello con una risa perversa. «¿Estás en celo y todavía sueltas por ahí, pequeño? ¿Me estabas esperando a mí?» Sus manos tocaron mi cintura y sentí náuseas. Aguantando el asco, le di una patada fuerte en su entrepierna. El hombre gritó de dolor. Sin recoger el móvil, corrí lo más rápido que pude. Pero apenas di unos pasos, el hombre enfurecido me agarró y me estampó contra la pared. «Maldita sea, ¿todavía te atreves a patearme? ¿Te excitaste con mi feromona, y ahora haces la digna?» Un dolor punzante en la nuca me hizo ver negro, luché con todas mis fuerzas. Me arrepentí un poco. ¿Por qué tuve que regresar justo ahora para pasar el celo aquí? De repente, el peso que me aplastaba desapareció. Enseguida se oyeron golpes y quejidos de dolor. Me levanté tambaleándome, respirando con dificultad, la vista volvió a enfocarse. Kim había llegado. Mi tensión se relajó y mis piernas flaquearon, me apoyé en la pared jadeando. Kim, con rostro preocupado, me sujetó con fuerza. El aroma fresco a menta dispersó el olor desagradable y me dio mucha seguridad. 9. Kim llamó a la policía y pidió que el asistente esperara hasta que se llevaran al agresor. Luego me llevó al hospital. Mientras estaba en sus brazos, aún sentía miedo. Instintivamente, me aferré a él sin querer soltarlo. Kim, con tono raro y suave, dijo: «Samuel, suéltame, primero hay que hacerte un chequeo». Negué con la cabeza, deseando ser un pulpo y abrazarlo más. Temía que si me soltaba, me pasaría algo como antes. «Aquí es un hospital, no pasará nada». Kim pacientemente usó feromonas para calmarme. «Deja que el doctor revise la herida, y luego nos vamos a casa, ¿vale?» Solté lentamente las manos, mirando a Kim con expresión suave. Casi no podía creerlo. ¿Desde cuándo Kim había sido tan dulce conmigo? El fresco aroma a menta me hizo sentir aún más seguro. Finalmente pude relajarme. No me había mentido. Después del chequeo y vendaje, Kim me llevó a casa. 10. ¿Por qué fuiste ahí hoy? Pensando en lo mucho que odiaba a los omegas, no quería que supiera que mi celo se acercaba. Inventé una pequeña mentira. Se me quedó algo allá y fui a buscarlo. Kim no sospechó nada y dijo: «La próxima vez que vayas, avísame, yo te llevo». Lo miré sorprendida. Él no dijo nada y se concentró en la televisión. Después de un rato, de repente comentó: «Fue el abuelo quien pidió que fueras. No pienses más en eso». «Oh».
Claro, no había cambiado de repente. Normalmente, Kim no se quedaba mucho en la sala. Si no estaba en el estudio o el dormitorio, salía de la casa. Pero ese día, por primera vez, se quedó en el sofá viendo un programa conmigo. Abrazaba un cojín y me sentía cada vez más inquieto. La temperatura subía y mis glándulas ardían. El aroma a pomelo volvió a escaparse. Kim se alejó un poco y frunció el ceño. Samuel, ¿por qué te estás excitando otra vez? Mordí mi labio y bajé la cabeza. Es mi celo, la vez pasada fue solo falso celo. Apreté los puños con fuerza y luché para no acercarme a mi alfa. Kim, por favor, vete, no quiero molestarte. Sin dudar, Kim se levantó y se fue. Vi su espalda y casi quise pedirle que se quedara. Aunque solo me diera un poco de feromonas. Recordé su última palabra, molesto, y no me atreví a pedirle que se quedara. Temblando, tomé mi inhibidor y lentamente volví a la habitación. Me metí entre mi ropa y escuché que golpeaban la puerta. Al abrir, encontré a Kim. ¿Celo? Preguntó, con un rubor leve y tono extraño, ¿quieres que te ayude con algo? ¿Qué quería decir con eso? Que mis feromonas le molestaban y por eso venía a intervenir. ¿No habíamos acordado no molestarnos? Sabía que no debía pensar más. Kim bajó la mirada y asintió. Sí, no molestarnos. Se dio la vuelta y cerró la puerta con un fuerte golpe. Volví a meterme entre la ropa y esperé que el inhibidor hiciera efecto. Pero la excitación no disminuyó, al contrario, aumentó y sentí que estaba en agua hirviendo, empapado. El deseo me obligó a levantarme con dificultad. Al salir, choqué directo con los brazos de Kim. Quise hablar, pero él suspiró suavemente. Al levantar la cabeza, tenía esa expresión de ya lo sabía. Kim sacudió la cabeza resignado. Sabía que un omega no tiene control sobre sí mismo. Me llevó de vuelta a la habitación. Quise explicarle que solo quería sus feromonas, nada más. Pero Kim no me dejó hablar y me tapó la boca con un beso. Entre la fuerte pasión, el fresco aroma a menta me calmó mucho. 11. Kim se acercó mucho más a mí. Ya no me evitaba después de hacer una marca temporal como antes. Pasaba más tiempo en casa conmigo. Los abrazos se volvieron parte de nuestra rutina diaria. Lo que antes parecía odio ahora parecía solo una ilusión, él parecía aceptarme como omega. Pasamos un mes como en una luna de miel. Después de hacerme el chequeo semestral de omega en el hospital, Kim terminó su trabajo y vino a buscarme. Al subir al coche, me acerqué naturalmente para besarlo. Probablemente por la marca, últimamente me encanta su olor. Un solo beso me hacía sentirme inquieto. Toqué sus labios suavemente. Kim desvió la cara con indiferencia. Él siempre ha sido así, no le gusta acercarse a mí en público. Me explicó, voy a ver a un bebé, no es bueno que huela a tanta feromona. Fuimos a la fiesta de primer año del bebé de su amigo. El bebé estaba en su cochecito, levantando sus pequeños pies, y Kim y yo lo mirábamos mientras se chupaba la mano. ¿No es adorable mi hijo?, preguntó Kate sonriendo, sacando la mano mojada del bebé. No pude evitar tocarlo, sí, es muy lindo, su carita es tan suave. Al siguiente momento, el bebé fue puesto en los brazos de Kim. Lo abraza muy bien, dijo Kate con una sonrisa, ustedes deberían tener uno pronto, para que mi hijo tenga compañía. Kim no respondió, bajó la cabeza y apretó la manita del bebé, parecía estar pensando en algo. Yo, sin embargo, empecé a imaginar cómo sería nuestro hijo. ¿Sería tan dulce y adorable? ¿Se parecería más a Kim o a mí? Pero lo más probable es que Kim no acepte. Después de todo, acordamos divorciarnos en un año. ¿Cómo podría una pareja AO que planea divorciarse tener un hijo? Vi que Kim no respondió y cambié de tema. De repente, Kim habló. Está bien. Lo miré incrédulo, él sonrió ligeramente. ¿Qué estaba bien? 12. El reloj se acercaba a las 9.
El bebé bostezaba y su papá Omega lo llevó a dormir. Yo también tenía sueño y decidí subir a buscar a Kim para irnos a casa. La puerta del estudio estaba entreabierta y se veía la luz entrando por la rendija. También podía oír sus voces. ¿Qué tal? ¿No es agradable tener un Omega? No mucho, respondió Kim sin entusiasmo, es un fastidio, siempre en celo. Cuando están en celo se quejan por feromonas, como si no pudieran vivir sin ellas. No digas eso, interrumpió Kate, Samuel tiene bajo nivel de feromonas, es fácil que las tuyas lo afecten. Además, esto facilita que se acerquen más, ¿no es bueno? Kim no dijo nada. Parecía que se dio cuenta de algo y de repente miró hacia la puerta. Me escondí rápidamente y bajé las escaleras en silencio. No había nadie abajo. Mi garganta se apretó y sentí un nudo en los ojos. Resulta que Kim todavía me odia a mí, un Omega. La ternura después del celo fue solo una ilusión. El odio frío y constante es la realidad. Fueron las feromonas y la marca las que me hicieron imaginar que Kim empezaba a gustarme. No mucho después, Kim apareció abajo. Samuel, vámonos. Me controlé y exhalé profundamente, está bien. 13. Al acostarme, todos los momentos con Kim en estos 2 meses pasaron como una película en mi mente. Desde su evidente impaciencia al principio, hasta su paciencia y ternura después. Antes de sentir su ternura, podía aguantar su impaciencia. Pero al notar que también podía ser amable conmigo, no pude soportar su odio tan directo. Me soné la nariz y sentí una punzada de tristeza tardía. No fue mi decisión comenzar este matrimonio. Al final, solo me odia a mí, no a otra persona. Podríamos vivir separados como en el acuerdo. Pero él cruzó la línea primero y me acompañó en el celo. Y al final, parecía que la culpa era mía. Por un momento, ya no quería seguir así. No podía soportar su odio hacia mí y hacia los Omega. No podía dormir, así que me levanté. Antes del matrimonio, Kim ya había dejado listo el acuerdo de divorcio con el abogado. La impresora sacó hoja tras hoja del contrato. Lo miré por encima, taché algunas partes y firmé directamente. Al mediodía, Kim volvió a casa. Como siempre, me abrazó. ¿Qué pasa? Kim sostuvo mi cara, pareces triste. Casi lloré. Fingí calma y negué con la cabeza. Mientras comíamos, vi su actitud tranquila y recordé lo que escuché ayer. No pude evitar preguntar, antes de casarnos dijiste que odiabas a los Omega, ¿ahora sigues odiándolos? Kim me miró, ¿por qué preguntas eso de repente? Nada. Terminé rápido y me fui a la habitación. Kim me siguió con el ceño fruncido. Samuel, ¿qué te pasa? Justo cuando no tenía que buscarlo. Le pasé el contrato firmado y dije en voz baja. Kim, divorciémonos. 14. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué divorciarnos? Kim no contestó, dejando el contrato caer al suelo. Mis pestañas temblaron y miré las letras en el papel, mi vista se volvió borrosa. ¿No era eso lo que querías? He pensado y no quiero obligarte a seguir conmigo. Kim respiró hondo y dijo, no dije que te odiara ni que me quisiera divorciar ahora. Pregunté, al final, ¿no vamos a divorciarnos de todas formas? Kim guardó silencio y su feromona se volvió intensa. Después de un rato, dijo, mi abuelo no lo aprobará. Si hablo con él, lo hará. Kim respondió con un apagado. El aroma a menta cambió de fresco a opresivo, me costaba respirar. De repente, el móvil sonó, rompiendo el silencio. Lo revisé. Era el informe del hospital. Sabía que primero debía resolver las cosas con Kim, pero sin saber por qué lo abrí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Al ver el contenido, se me paró el corazón. ¿Estoy embarazada? ¿Cómo es posible? Durante el celo tomé precauciones. Kim vio mi rostro pálido y me abrazó. ¿Qué pasa? No le ocultó que vio el mensaje. Kim sonrió y su aura se alivió.
¿Todavía quieres divorciarte? Dejé el móvil en silencio, desconcertada. Este bebé llegó de forma inesperada. Sí, divorciémonos. Me respondió con su espalda y un estruendoso golpe de puerta. 15. No hice caso a Kim y reservé una cita en el hospital para un chequeo. Al salir, Kim ya estaba esperándome afuera. Tenía mala cara, con ojeras moradas y cansancio evidente. Samuel, tenemos que hablar. Esquivé su mano extendida. No tengo tiempo. ¿A dónde vas? Te llevo yo. Como Omega, no tengo fuerza para oponerme a un alfa, quien me obligó a subir al coche. Después de todo, el bebé en mi vientre es también hijo de él, y debería acompañarme. Tras el examen, el doctor me dijo: debido a que tienes bajo nivel de feromonas, necesitas recibir la marca temporal de un alfa a diario. Miré de reojo a Kim, que esperaba fuera, y pregunté: ¿no puedo usar feromonas sintéticas? Ya vamos a divorciarnos, ¿cómo voy a pedirle feromonas a mi ex cada día? El doctor negó con la cabeza. Lo sintético no se compara con lo natural, incluso un abrazo transmite mejores feromonas que las artificiales. Así que necesito a Kim. De regreso a casa, cerré los ojos fastidiada, sin saber cómo resolverlo. Al llegar a la puerta, Kim rompió el silencio. Por favor, no te divorcies aún, Samuel. Negué con la cabeza. El divorcio no impedirá que me quede con el bebé, y tampoco dije que no puedas verlo. Pero mi abuelo es mayor, me preocupa que se enoje y afecte su salud. Aún sabe que el abuelo se va a enojar. Entonces, ¿por qué no tomó en serio este matrimonio desde el principio? Al verme callada, Kim propuso un compromiso. La casa está a tu nombre. Mañana me mudaré, tú te quedas. ¿Está bien? Acepté a regañadientes. 16. Kim se mudó despacio. No se llevó muchas cosas, pero sentí la casa vacía. Me busqué actividades para no pensar tanto. Al anochecer, me di cuenta de que tenía hambre. Justo cuando iba a pedir comida a domicilio, recibí una llamada de Kim, algo inusual. ¿Has comido? No todavía. Por el teléfono, escuché que respiraba aliviado y preguntó con cuidado. Se me olvidó que ya no vivimos juntos. Hay mucha comida, ¿puedo llevarte un poco para que comamos juntos? Esperó mi respuesta en silencio. Dudé y dije que sí. Antes era yo quien preguntaba si quería comer, ahora él se ofrecía. En menos de un minuto apareció con la comida. Parecía que llevaba tiempo esperando mi respuesta. Lo miré extrañada. Con calma, Kim puso los platos sobre la mesa. Pensé que se iría después de comer, pero se sentó conmigo en el sofá, diciendo: no he terminado la serie que estamos viendo juntos. No me lo creí. Siempre se duerme a la mitad de un episodio. ¿No puedes verla solo? Lo mandé con sinceridad. No, dijo mientras veía la tele y me daba frutas, no me gusta verla solo. Bueno, me conformé. Sentado junto a mí, aunque no liberaba feromonas a propósito, al menos me ayudaba un poco. Cuando el sueño apareció, lo volví a mandar a dormir. Esta vez no puso excusas y se cambió de zapatos a regañadientes. Antes de irse, me acaricié el vientre y, dudando, le pregunté: Kim, ¿has leído el manual para el embarazo de Omega? Sí. Mordí mi labio y seguí, ¿recuerdas qué dice? Al instante, caí en un abrazo con aroma a menta. Me masajeó las glándulas, produciendo cosquilleo y debilidad en las piernas. Duele un poco, aguanta, advirtió. Luego sus colmillos me mordieron la piel. El fresco aroma a menta se metió en mis glándulas y recorrió mi cuerpo. Apreté los dientes para no gemir. No sé cuánto tiempo pasó cuando moví las piernas adormecidas. Ya basta, me voy a dormir. Kim me soltó, pero por el adormecimiento no pude mantenerme en pie y me volvió a cargar. Con seriedad, me preguntó: ¿está bien? ¿Está bien qué? Lo miré confundida, y al encontrar su intensa mirada,
mi corazón se aceleró. Estás pensando demasiado, claro que no. Un beso inesperado me cayó. ¿No decía que odiaba a los Omega? ¿Por qué de repente me besa? 17. Durante medio mes, Kim usó el mismo pretexto torpemente. Hay mucha comida, la llevo para que comamos juntos. Por el bebé y por mí, no le dije que no. Hasta hoy, cuando me hicieron otro chequeo. El doctor dijo que la marca temporal podía ser solo una vez a la semana, no diario. Por fin pude negarme a Kim. Ya comí, tú comes solo. Si sobra, guárdalo para después. Después de un rato, Kim preguntó. ¿No te gustó la comida de ayer? Hoy hice algo distinto. No. Intenté cerrar la puerta, pero Kim fue más rápido y la detuvo. Miró mi cuello. Todavía no tienes la marca. Me reí. El doctor dijo que ya no es necesario diario. Kim se quedó sin palabras, y me dejó fuera. Al día siguiente me llamó otra vez. El abuelo dice que te extraña y nos quiere ver. Cuando llegamos, se mostró feliz. ¿Por qué no avisaron antes? Así le digo a Lynn que prepare su comida favorita. Miré a Kim molesta. Claro, usó al abuelo como excusa para engañarme. Sonreí y dije. Se nos ocurrió de repente venir a verlo. Nos quedamos desde el día hasta la noche. Viendo que iba a llover, Kim propuso. Abuelo, mejor dormimos aquí esta noche. El abuelo aceptó encantado. Yo no tanto. Quedarme aquí significaba dormir con Kim. Mientras afuera la lluvia golpeaba, me senté en el sofá para ganar tiempo. ¿Estás enojada? Preguntó Kim inseguro. No tanto, respondí. No estaba enojada, solo confundida. Kim se comporta raro últimamente. ¿Quieres ir a descansar? Dijo en voz baja. ¿Si nos descubre el abuelo? Otra vez el abuelo. Lo fulminé con la mirada y regresé a mi cuarto molesta. Me acosté dando la espalda a Kim, sin ganas de hablar. Sentí el roce de sus ropas. Se acercó y preguntó. ¿Quieres feromonas? Cerré los ojos y no respondí. Vamos, dijo él solo, el manual dice que durante el embarazo necesitas muchas feromonas alfa. Antes de que pudiera contestar, el aroma a menta me envolvió. Sentí cómo me relajaba por completo. Pensé en su actitud diferente y me reí amargamente. La noche avanzó y su aliento se calmó. Me acurruqué, cuando él ya dormía, susurré. Kim, con todo esto, casi creo que me estás empezando a querer. 18. Después de llegar a casa ese día, Kim no dio señales de vida por 2 días seguidos. Una emoción indescriptible me rondaba el corazón y me ponía muy inquieta. Durante el embarazo, no puedo prescindir del aroma de alfa. Sin poder evitarlo, entré a su habitación. Kim no ha vivido aquí en mucho tiempo, el aroma en su cuarto estaba muy débil, casi imperceptible. Al no poder oler su aroma, solo pude golpear su almohada de forma frustrada. Maldita sea. Él dijo que me daría su aroma. ¿Y ahora desaparece sin dar explicaciones? Después de darle vueltas, decidí llamarlo. Tenía el discurso preparado, el bebé necesitaba su aroma alfa. El teléfono sonó mucho tiempo y nadie contestaba. Mi paciencia se estaba acabando, pero finalmente contestó. Su voz sonaba extraña, jadeaba con dificultad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Te estoy molestando? Casi me muerdo la lengua al hablar. No pienses mal, negó mientras seguía jadeando, estoy en el gimnasio. Ah. Pensé que lo iba a pillar en una infidelidad para que firme rápido el divorcio. Kim, no me has dado el aroma calmante estos 2 días, me siento un poco mal en el vientre. 19. Kim no me hizo esperar mucho. Quizá porque llegó apresurado, tenía la temperatura alta y su aroma estaba fuerte. Eso calmó bien mi malestar. Sin darme cuenta, el aroma a menta se volvió cada vez más intenso, casi me molestaba. Me tapé la nariz,
Bájalo, está muy fuerte. Kim bajó la cabeza sin decir palabra. Me dio curiosidad y me tapé más con la manta, pregunté. Kim, ¿qué te pasa? Con lentitud levantó la cabeza, con los ojos rojos en las esquinas. Su mirada húmeda mostraba una tristeza sin razón. Samuel, me siento mal. Su expresión y tono eran los más vulnerables y cariñosos que había visto. Tú, me quedé paralizada, murmuré, ¿no estarás loco? ¿Le pedí demasiado aroma calmante? ¿Se pasó y su cerebro se bloqueó? Kim se acercó, con gesto triste, preguntó. Me siento mal, ¿por qué no vienes a abrazarme? Se echó en mis brazos y no dejaba de frotar su cabeza contra mí. Dame aroma, dame aroma. Sus labios húmedos rozaban mi cuello, causando un hormigueo. Temblé, me sentí débil para empujarlo. Aunque nunca había visto esto, supuse que era su periodo sensible. Sin aroma, Kim se puso rojo de ansiedad y las lágrimas le brillaban en los ojos. ¿Por qué no me das aroma? Los omegas comunes no tienen mucho aroma. Y ahora que estoy embarazada, necesito darle aroma al bebé cada día. No puedo dar tanto aroma para calmar el periodo sensible de un alfa adulto. Hice lo posible por liberar aroma. El aroma de pomelo fue cubierto fácilmente por la menta, sin alcanzar la intensidad que él quería. Kim lloró, Samuel, abrázame. Lo abracé y le susurré. Tranquilo, calmémonos con una inyección, ¿vale? No vale. Solo el abrazo no era suficiente, Kim quería besarme e incluso algo más. Me gusta mucho, quiero. Me presionó para besarme, pegado a mí con tanto calor que me derretía. Busqué la inyección para el inhibidor. Sin mirar, se la puse rápido en el cuerpo. La persona que lloraba sin parar quedó repentinamente tranquila. Kim me miró aturdido, se tocó el cuello y entre sollozos dijo. Duele un poco. Pronto no te molestará. Le acaricié la cabeza y con mucho esfuerzo lo metí en la cama. El inhibidor empezó a hacer efecto lentamente y Kim se calmó. Al verlo dormir tranquilo, me dio rabia. ¿Quién era realmente el que se quejaba y pedía aroma en estos días especiales? Oliendo mi propio aroma a menta, lo miré y no pude evitar darle una patada suave mientras dormía. 20. Después del periodo sensible, Kim volvió a la normalidad. Parecía que todo había sido un sueño. Los días pasaban tranquilos. Mi vientre, plano antes, ahora tenía una suave y redondeada forma. Por la tarde, caminaba despacio con una regadera, esperando a que Kim terminara su trabajo. Un llamado rompió la calma. Samuel, ¿dónde diablos has estado? ¿No has estado en casa estos días? Mi ánimo cayó en picada y pregunté frío. ¿Para qué me buscas? Por teléfono, podía imaginar a Gemma saltando de ira. Soy tu madre, ¿necesito razón para buscarte? Desde que salió el resultado de la diferenciación cuando era niña, ellos ya no me querían. Durante años, cuando me buscaban, o querían dinero. O usaban el dinero de un alfa para que me obligaran a marcarme con él. Pero Gemma cambió de actitud de golpe. Hijo, ya eres grande, encontré una buena pareja para ti. Otra vez eso. Tosí para interrumpir, estoy embarazada. Gemma se quedó muda. Seguí, el padre se fue, no tengo dinero para abortar. ¿Me puedes prestar algo de dinero? Va. Dijo Gemma con desprecio, su voz era un puñal. ¿Embarazada por andar de revoltosa? ¿Y me pides dinero? No eres mi hijo. Parecía que temía que realmente le pidiera dinero, porque me colgó maldiciendo. Llamé varias veces más, hasta que me bloqueó. Otra vez reinó el silencio. Mi ánimo bajó aún más lentamente. Un aroma suave de menta me envolvió, tranquilizador. Aspiré y susurré, ¿escuchaste todo? Kim contestó un leve, sin emoción. Me tomó en brazos con calma y entramos. Susurré, solo dije eso para molestarte, no en serio. Kim no preguntó nada y se quedó conmigo todo el tiempo.
Cuando era hora de que se fuera, me ayudó a arreglar todo y se dispuso a salir. Oliendo su aroma a menta, de repente le agarré la camisa. Kim, ¿por qué no te quedas esta noche? 21. ¿Apagué la luz? Sí. Me moví un poco para darle más espacio a Kim. Hace mucho que no dormíamos juntos. Pensé que me sentiría incómoda, pero en cambio me acostumbré rápido. El abrazo de Kim era muy cálido. No pude evitar acercarme y acurrucarme en sus brazos. Sin aviso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me froté la nariz y susurré, Kim, ya no tengo familia. Antes tenía esperanzas en mi madre y los demás. Pensaba que, aunque mi género no fuera lo que esperaban, no me odiarían tanto. Pero en realidad, desde que tenía 5 años, solo me quedaba mi abuelo. Él fue el único que no me rechazó por ser un omega de bajo rango y me cuidó. Tienes a mí, al bebé y a mi abuelo, quien acariciaba la parte trasera de mi cabeza, hablándome suavemente. Todos somos tu familia. Mientras agarraba su camisa, recordé lo que escuché ese día en la casa de Kate. No me odias, ¿verdad? Kim se tensó y dijo, no, no te odio. Con voz quebrada respondí, pero escuché todo. ¿Qué escuchaste? Lo que dijeron en casa de tu amigo. Kim se sorprendió, bajó un poco la comisura de los labios y preguntó, ¿escuchaste todo? Asentí. Él me abrazó con cuidado y explicó en voz baja. Perdóname por haber sido grosero antes. Solo fue que no pude aceptarlo en ese momento y dije esas cosas. Esa noche, cuando te abrazaba, lo pensé bien. Samuel, me gustas, nunca te he odiado. Emití un pequeño sonido de alivio. Kim me apretó más fuerte, como si quisiera fundirme en su abrazo. Samuel, ¿me darías otra oportunidad para amarte? Apreté mis labios, fingiendo calma, y asentí, sí, claro. Él sonrió y me besó suavemente, con voz profunda y dulce. Entonces, bebé, no nos divorciamos, ¿verdad? Al escuchar esa palabra inesperada, sentí que mis mejillas ardían y mis orejas se sonrojaban. Lo empujé ligeramente, esquivando sus besos tímidos. No me llames así. ¿Entonces cómo debería llamarte? Preguntó Kim, sabiendo la respuesta. ¿Esposa? Ya lo dijo, ¿por qué pregunta? Esposa, bebé.